Gracias. Buenas noches, Es un placer siempre compartir la palabra de Dios. Cuando nos da la oportunidad de hacerlo, quiero decirle, necesitamos tener un corazón humilde delante de Dios y atentos a lo que Dios quiere decir y usar nuestra boca. Quisiera que viéramos la palabra de Dios en el libro de Mateo, por favor. Mateo 7. En el verso 13 es una de las enseñanzas que el Señor Jesús estaba dando, una de las largas enseñanzas. Usted la ha oído, empieza desde el capítulo 5, en el sermón de las bienaventuranzas, en el monte de las bienaventuranzas. Quiero que veamos el capítulo 7, verso 13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La Biblia habla aquí de falsos profetas. Profeta, usted sabe que es el que habla de parte de Dios. Y hay falsos profetas y también hay falsos pastores y hay falsos evangelistas. Personas que dicen que Dios está hablando por medio de ellos, pero la Biblia nos enseña que nos guardemos de ellos, que tengamos cuidado de ellos. Usted y yo sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos. La edad que Dios me ha permitido vivir, he visto unos cambios sorprendentes. Yo vivía aquí en la Ciudad de México en 1962 y me fui de aquí en el 66, Aguascalientes. Desde entonces vivo allá. Y una de las cosas que antes de irme, que se anunciaba en la televisión como una gran noticia, era que pronto iban a poner una caseta telefónica cerca de tu casa con luz eléctrica. Y eso era, todos contentísimos. Y por eso le digo que estamos en tiempos en que, como dice el libro de Daniel, la ciencia se ha aumentado y la maldad se ha multiplicado. Estamos viviendo en tiempos difíciles. En los tiempos difíciles, dice la Escritura, habrá hombres amadores de sí mismos. Es quizá una palabra fuerte, pero es la verdad. Si usted se fija en los tiempos que usted y yo vivimos, dice que tengamos cuidado de esas personas porque vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces que no tendrán compasión del rebaño. Necesitamos cuidarnos. Le doy gracias a Dios que puedo compartir esto con usted. Hace unos días yo estaba estudiando y leyendo esto. Digo, Dios, sí estamos en tiempos difíciles. Necesito compartirlo con la
congregación que Dios me ha permitido pastorear. Y luego me llegó la invitación aquí, dije, entonces también ahí, necesito decírselo. Yo sé que usted no lo ignora, o la gran mayoría no lo ignoran, pero es necesario que desde aquí se lo podamos decir y le digamos, tenga cuidado. Hay muchas personas que se saben las escrituras, pero en realidad son falsos. Mire, vamos a definir conforme a la palabra del Señor qué es falso. Falso quiere decir engañoso, erróneo, incorrecto, traicionero, infiel, que declara lo que no es verdad, es falsificado o artificial y está empleado para engañar e inducir al error. O también que no es legítimo, porque no habla o ministra de una fuente verdadera. No hace las cosas bien, por sus frutos, y proviene de un espíritu de una motivación equivocada. Usted y yo conocemos muchos ministros, también tenemos en la actualidad medios de comunicación en que usted y yo vemos a un predicador en Australia. Australia es uno de los países más lejos de México. A veces muy buenos predicadores y otros predicadores que te queda así como que, ¿qué dijo? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dice, cuidado con él. No lo veas tanto. Por eso es importante que usted pertenezca a una familia donde hay cuidado para usted, hay alimento sano, hay aguas para beber frescas y pastos verdes, y no se vaya usted ni yo tras aquellas personas que parece que son buenas. Yo conozco personas que predican el evangelio y le voy a decir algo, yo no me sentaría a comer con ellos porque no tienen una vida limpia. Mire, vamos a ver conforme a la Escritura acerca de la definición de lo verdadero. La Biblia nos enseña que Cristo Jesús es la verdad, que Cristo Jesús es el camino y es la vida. El Señor Jesús es el Verbo de Dios hecho carne, porque la voluntad, la manera y las palabras de Dios se manifiestan a través de Jesucristo. Y si usted le ha recibido, usted tiene el Espíritu de Dios en su vida para ser guiado a toda verdad. Vuelvo a repetirle, estamos viviendo tiempos peligrosos, eso dice en Timoteo. En los postreros tiempos es tiempo peligroso donde mucha gente es amadora de sí mismo. Usted lo ha leído, se lo voy a leer. Tienes que saber esto, dice la Escritura en 2 de Timoteo 3:1. Dice, también debes saber esto. O sea, debes saberlo. No nos quedemos en la ignorancia de que, bueno, Dios sabe todo y Él sabrá y me cuida. La palabra de Dios es la carta constitutiva para nosotros como el pueblo de Dios. Hablando de la carta constitutiva, el 21 de marzo venimos aquí a la Cámara de Diputados, algunos pastores de Aguascalientes, a estar en la entrega del Premio Juárez. El Premio Juárez es para las personas que de alguna manera se dedican a una actividad cívica sin fines de lucro, y se lo entregaron me gustó porque se los entregaron a una asociación que está rescatando nuestras lenguas primarias de diferentes etnias, y ya tienen, ellos son cristianos porque están traduciendo la Biblia en los diferentes lenguas primarias. Y estuvo muy emotivo porque
pasaron unos niños, como 40 niños de 6 a 12 años, a cantar el himno nacional en su lengua. Y fue muy, muy emotivo, muy bonito. Y estuvimos ahí en la Cámara de Diputados y nos dio una oportunidad como de media hora a caminar por todas las instalaciones y a estar orando, Señor, aquí donde se legislan las leyes que nos rige este país, aquí, Señor. Y estábamos orando, vimos, no nos dejaron entrar al recinto, pero fuimos y desde afuera estuvimos orando, declarando que ese lugar sea un lugar donde se legisle conforme la justicia de Dios, con temor de Dios. Yo sé que muchos de nosotros hemos sido enseñados en que la política no es buena, que es del diablo. No es verdad, no es verdad eso. Uno de los políticos más buenos, o pudiera decirse, fue José, el que le vendieron sus hermanos. Ese fue un legislador ahí en Egipto tremendo. Moisés también. En fin, no es del diablo la política. Nosotros pensamos que legislen gente con temor de Dios. Y pienso yo, ¿no sería mejor que pudiéramos decir que vayan nuestros hijos preparados a esos lugares y ellos tomen parte en la legislación de las leyes y puedan decidir y definir cómo se gobierna este país? Bueno, yo creo que me salió un poquito del tema, pero también es bueno saber esto. Muy bien, dice así: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A veces cuando vemos estas cosas que son tan feas, decimos: ay no, Dios nos libre. Quiero decirle, a veces está en la iglesia. Y lo peor del caso, a veces está en el púlpito. Estoy en el púlpito, perdónenme, aquí está mi esposa. Estoy bien yo, gracias a Dios. Por cierto, quiero presentársela. Ponte de pie, mi hermosa. Vino conmigo Rosalba, miren. ¿A poco no está hermosa? Está bonita mi mujer, gracias a Dios. Si un hombre aquí al frente, o una mujer, no tiene una vida íntegra, quiero decirle, qué peligroso es estar aquí con una palabra de parte de Dios y siendo un falso. Dice la Escritura: en los postreros tiempos habrá falsos profetas. Un profeta es el que habla de parte de Dios. No dice que un pastor, no dice un apóstol, no dice un evangelista, no dice un maestro, dice profetas, porque la palabra profeta abarca todo el que habla de parte de Dios a los demás. Cuando vemos esto, que en el contexto, en el contenido de la Biblia, la palabra de Dios es la verdad. Esta es la verdad. Cuando alguien habla fuera de lo que Dios dice, está hablando mentira. Una persona verdadera es la que es rígidamente justa, honesta, leal, libre de engaño, veraz, siendo coherente con el estado real de las cosas, siendo transparente y verdadera, pura, sin una agenda oculta. Es una gran responsabilidad enseñar en una célula de 2 o 3 personas como en una iglesia de 200 o 300 mil personas.
Es una gran responsabilidad. Pero qué buena noticia de que cuando nosotros nos entregamos a Dios, nos entregamos, Dios te usa para que seas una persona de bendición donde quiera que Dios quiera ponerte. Hay una pregunta en la actualidad y quiero, si usted se la ha hecho, se la han hecho a usted. Y esta es la pregunta: ¿puede una persona que ha lavado todos sus pecados con la sangre del Señor Jesucristo y ha sido hecha una nueva creación cometer pecados? Hay una doctrina o una enseñanza equivocada que si una persona nace de nuevo, tiene salvación, nunca la pierde. Y quiero decirle, eso es una mentira. La mentira, usted sabe dónde proviene. Eso es una mentira. Y tiene que tener mucho cuidado. Muchas gentes están creyendo eso para justificar su pecado, para justificar sus maneras de vivir, y son falsos profetas. Y son personas de gran éxito en el púlpito, con faros y con canales de televisión, y millones de gente los escuchan. No podemos aceptar cosas que no dice la Biblia, por más carismático, risueño que sea el predicador. Si no dice lo que Dios dice, no lo escuches. No lo escuches. ¿Puede una criatura que ha sido creada por la mano de Dios pecar intencionalmente? Adán fue una persona creada por Dios. Sin embargo, él pecó y fue echado de su herencia que Dios le había preparado en el jardín del Edén. Entonces, ¿puedes perder tu salvación? Sí. Necesitas cuidarla con temor y temblor. No te costó, te costó recibir a Cristo con un corazón contrito y humillado. Los que hemos nacido de Dios tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y el Espíritu de Cristo, Él no puede pecar jamás. Pero el espíritu humano que ha sido limpiado por la sangre de Jesús puede cometer un acto pecaminoso con pensamientos o acciones. Mire, la Biblia nos enseña que Lucifer pecó y fue un ser creado tan perfecto y pecó. Cuídese usted, por favor, de no caer en pecado. ¿Cómo es que no caiga en pecado? Permanezca en Dios. Permanezca unido a Cristo Jesús. Sea fiel al Señor. ¿Sí? El Señor Jesús dice que los que abandonan el camino y dejan de vivir la vida cristiana, no vence el pecado y las obras de la carne y empieza a vivir como la gente malvada, su nombre es borrado del libro de la vida. Estaba buscando diferentes escrituras al respecto y hay cuando menos 8 acerca de ser borrado del libro de la vida. Cuando usted y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nuestro nombre está escrito ahí y somos parte de la familia de Dios, del pueblo de Dios. Es como cuando usted y yo estamos inscritos en el registro civil. Ahí tenemos nuestra acta de nacimiento, somos mexicanos o donde hayas nacido, y eso te identifica como una persona nacida en tal o cual lugar, pero eres una persona registrada. Igual cuando naces de nuevo, recibes a Cristo como Señor y Salvador, tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¡Qué maravilloso! Cuando regresaron los discípulos del Señor Jesús, que les había dado autoridad sobre espíritus malignos, llegaron gozosos, ¿no? Felices, brincando.
Ahorita no le puedo decir cómo porque me duele una rodilla, pero brincando, durísimo. Y les dijo: pásenle, no se gocen tanto de eso. Señor, es que los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y el Señor les dijo: gócense más bien, hijos míos, de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es maravilloso. Que cuando tú y yo vayamos delante de la presencia de Dios, digan: Baltasar Hernández, sí está, Señor, pásale. Y yo, tan chaparrito chiquito atrás entre la multitud, me salgo corriendo y contentísimo a la presencia de Dios por la eternidad. Pero si un cristiano no vence el pecado y las obras de la carne y empieza a vivir como los malvados, su nombre será borrado del libro de la vida. Y solamente los que todavía están escritos en el libro de la vida se les permitirá la entrada al cielo. Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios para poder entrar a su presencia por la eternidad. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vea conmigo, por favor, Apocalipsis 3. Verso 5. Dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré sus nombres del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora vamos a ver el verso 16 del mismo capítulo 3. Dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow, qué feo, ¿no? Pero quiero que se lleve hoy esto. Para borrar algo de un libro, tiene que haber sido inscrito primeramente en ese libro. Ahora le quiero decir algo más, un poquito más fuerte. Para vomitar algo significa que tiene que haber sido comido por primera vez. Cuando tú y yo estamos en Cristo, entramos, somos uno con Cristo. Pero dice la Escritura: si tú eres tibio y no caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, ¿pierdes la salvación? Sí, la pierdes. No quiero dejar de decir esta verdad, porque es gran responsabilidad para cualquiera que nos ponemos a compartir la palabra de Dios. Necesitamos compartir lo que dice. Y vuelvo a repetirle lo que leímos al principio en Timoteo. La palabra de Dios es útil para enseñarnos, para corregirnos y para redarguirnos y para instruirnos como hombres de Dios, enteramente preparados para toda buena obra. Si usted y yo tomamos la palabra de Dios con otros objetivos, cuidado con eso, ¿sí? Todas las promesas del Señor Jesucristo a las iglesias, todas las grandes recompensas que el Señor Jesucristo dice en su palabra, son para los que vencieren, para los que vencieren, y para los que tienen oídos para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí mismo en Apocalipsis capítulo 2, verso 11, léalo conmigo, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y luego el 3:21, quiero que lo lea conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. ¿Qué venció el Señor Jesucristo? Venció toda tentación. Dice la Escritura que Él fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ese es el propósito de poder compartir con ustedes esta palabra. Que usted y yo
podamos vencer, porque Cristo el vencedor está con nosotros. No tenemos que vivir bajo el pecado. Todos tenemos debilidades y sabemos que estamos en un proceso, pero el pecado que anteriormente me asediaba no me puede vencer. Yo necesito, y usted necesita todos los días vencer al pecado día con día. Por eso es tan importante leer lo que Dios dice en su palabra, escudriñar las Escrituras, alimentarnos de la palabra de Dios, comer y beber de la palabra de Dios, reunirnos en la congregación, escuchar los mensajes que Dios ha inspirado a las personas que van a estar al frente, venir a las clases, estar enseñados en la palabra de Dios, para que vivamos siempre en el victorioso, en el vencedor, y no ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Todos vivimos y tenemos tentaciones, diferentes luchas. Dice la Escritura: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Miren, hay tantas doctrinas en la Escritura tan hermosas, pero una de las cosas que habla la Escritura es acerca de la milicia. Mucha gente dice es guerra espiritual. En una guerra, los dos bandos que están luchando en la guerra, hay uno vencido y vencedor siempre. Pero quiero decirle, usted y yo estamos con el vencedor. Entonces no tenemos guerra, tenemos luchas, pero estamos en el vencedor y con el victorioso. ¿Cómo es posible que usted y yo como cristianos estemos vencidos? No es la voluntad de Dios, porque en nosotros vive el victorioso. Entonces tenemos milicia. ¿Qué es milicia? Es una acción militar para poner orden, para someter. Estamos con el vencedor, tenemos la victoria. Así se hacen las cosas. A mí me llama la atención algunos cristianos que dicen: no, es que el diablo ya me trae de encargo. Le digo, pues no le des chamba, vénselo, ¿verdad? El diablo no tiene más autoridad que la que el ser humano le da, porque tú y yo tenemos toda autoridad. Recuerda lo que dijo el Señor Jesús: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen el evangelio a toda la gente, con el poder que Dios le ha dado a Cristo Jesús en el cielo y en la tierra, en todo lugar. Vive en nosotros. Tenemos que sucumbir ante el pecado. Quizá tú vayas a decir: oiga, es que usted no sabe mis luchas. No, Dios la sabe y te ha dado la victoria. Te ha dado la victoria. Es que yo siempre he sido apocado y he sido poca cosa y yo me siento así. El Señor Jesús dio su vida por ti para darnos la victoria, no para vivir en esa condición. Y sabe que, bueno, hoy en este año cumplimos 500 años de la Reforma. Y a veces pensamos que la Reforma fue nada más eclesiástica, y no. La Reforma alcanza tantas áreas en la vida. Alcanza la economía, la cultura, alcanza las autoridades. Son siete áreas donde la Reforma protestante de Martín Lutero, con todas las tesis que puso en esa puerta de aquella catedral en Alemania, alcanza
para que usted y yo sean abiertos nuestros ojos y podamos ver que Dios quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida. Quiere salvarte integralmente, absolutamente. No nada más para que seas una persona, perdón lo que voy a decir, no se me sientan mal, con la Biblia bajo el brazo y que digas, gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? Sí, amén, hermano. No, es para que usted y yo vivamos lo que Dios nos ha dado en todas las áreas, con tu familia, tu esposa, tus hijos, trabajo, escuela, donde quiera que vayas, tus negocios. Hasta ahí te alcanza la reforma. ¿Sí? La única manera, la única forma en que usted y yo podemos ser inscritos en el libro de la vida es cuando recibes a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo sé que porque así somos los seres humanos, yo sé que muchas veces recibes a Cristo, pero no ves victorias en tu vida, sino que como que se pone peor. ¿No te ha pasado a ti? Se pone peor la situación. Cuando se pone peor es porque está pasando algo bueno. El enemigo se está oponiendo. Resístelo. El Señor te ha dado la victoria. Y te la va a mostrar de una manera tan extraordinaria y sobrenatural que te vas a sorprender. Cuando yo recibí a Cristo, que fue un 25 de julio de 1979, a las 7:30 de la noche, mi vida cambió así. En ese momento, cuando me levanté de aquella mesita de centro en un departamentito y me guiaron a Cristo, me levanté de ahí y dije, ay, algo pasó aquí. Y era un gozo y una alegría y un nacimiento nuevo, que cuando yo salí de aquel departamento tenía que cuidarme, y así específicamente quiero decirlo. Me tenía que cuidar de no brincar muy alto, porque dije, no, si de un brinco puedo alcanzar la punta de aquel poste, entonces tengo que tener con mucho cuidado. Y sentía, era otra persona. No sabía qué había pasado, pero Dios me había hecho nacer de nuevo. Y desde entonces, el gozo del Señor no ha salido de mi vida. Desde entonces sé exactamente a qué hora, qué día, que Dios me salvó, me rescató, y el Señor ha tenido cuidado de mí. Hemos pasado diferentes cosas, pero todas esas cosas han sido posibles pasarlas. Por eso le dije, he pasado, porque el Señor está con nosotros. Y no importa la situación en que tú te encuentres ahora, el Señor está contigo. El amor de Dios es tan grande y tan maravilloso que te vas a sorprender cuando salgas de esa situación por la mano poderosa de Dios en tu vida. Y recuerda esto: cuida tu salvación con temor y temblor. Estamos viviendo los últimos tiempos. Tú vas a decir, eso lo ha dicho muchas veces. Yo te lo digo porque dice la Escritura que en los últimos tiempos habrá personas que se amarán a sí mismos y harán muchas cosas así. Y también basado en la Escritura, con el libro de Daniel, en estos tiempos, últimos tiempos, la ciencia se aumentará. Nunca en ningún tiempo del mundo el ser humano hemos llegado a la ciencia que estamos viviendo. Nunca. Ni la maldad. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que no importa la maldad en que tú y yo nos hayamos metido,
Él vino y pagó por tus pecados y los míos. Y la única manera para que tu nombre y mi nombre estén escritos en el libro de la vida es recibiendo a Jesucristo como tu Salvador personal, confesándole tus pecados, permitiendo que el Señor Jesucristo te limpie de tus pecados con su sangre preciosa. ¿Y por qué preciosa? Porque es una sangre pura, sin pecado. Y cuando tú permites y pides que el Señor te limpie con su sangre de tus pecados, entonces tú naces de nuevo. Si tú no tienes la seguridad de que tienes salvación, no debes de pasar un día más sin esa seguridad, porque es necesario que hoy te vayas a tu casa con la seguridad de decir: Señor, gracias por tu amor, tú me has salvado. Y si mañana ya no amaneces o no amanezco yo, mi nombre y tu nombre están escritos en el libro de la vida. ¡Qué maravilloso! Por eso cantamos ahorita, por eso escuchamos la palabra que nos dieron aquí, tan bonita, tan hermosa y tan edificante. Porque Dios es bueno, y eso Dios ha hecho con todos aquellos que le hemos confesado como Señor y Salvador. Que tu amor, que el amor que Dios ha puesto en tu corazón no se enfríe por causa de ministros que andan buscando su propio bienestar, sino que tú y yo pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y caminemos poniendo los ojos en Él. Si tú sabes en esta noche que si te mueres en este día, no vas al cielo, porque tienes algo de lo cual tienes que arrepentirte y pedir perdón a Dios. Yo quiero que no terminemos esta predicación, charla o disertación, ¿cierto? De su palabra. No te vayas de aquí sin que hayas tenido la oportunidad de decirle al Señor: Señor, yo he pecado, tengo este pecado, y Señor, es algo que me hace caer, y me hace caer, y me avergüenza, Señor, y no sé cómo quitarlo de mi vida. Y por eso vengo delante de tu presencia y te confieso que he pecado contra ti, que no tengo la fuerza para salir de ese pecado de mi vida.